del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa esta tarde. Pueden ocupar sus lugares. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Una historia muy conocida. Les dije el título el domingo. Y si hubiera teléfonos celulares en el tiempo de Daniel, tal vez se hubiera tomado un selfie como este, miren. Daniel en el foso de los leones, tomándose un selfie. Los leones en el foso de Daniel. ¿Te recuerdan el capítulo 1? Vimos cómo Daniel se rehusó a comer, beber del alimento del rey. Él se propuso y hizo lo que llamamos la dieta de Daniel. Él rehusó a comprometer sus valores, sus principios. Él no dejó contaminarse. En el capítulo 2 vimos cómo el rey tuvo una visión de una estatua multimetálica que representaba los reinos gentiles y mandó llamar a todos sus sabios para que no solamente le interpretaran el sueño, sino que se lo revelaran. ¿Se recuerdan cómo Daniel solamente fue el único que pudo revelar e interpretar el sueño del rey? La semana pasada, el capítulo 3, hablábamos de 3 jóvenes hebreos que rehusaron a inclinarse a la imagen de oro y fueron arrojados en el horno de fuego. Pero encontraron a estos jóvenes que Dios estaba con ellos, Dios caminó con ellos en la persona de Jesucristo, aún dentro del horno ardiente, Dios estaba con ellos. Hoy vamos a enfocarnos en este capítulo 6 del libro de Daniel. Y si hay una historia de este libro que la mayoría de la gente conoce, es esta maravillosa historia de Daniel en el foso de los leones. La mayoría de nosotros aprendimos esta historia cuando éramos pequeños en la escuela dominical o cuando nuestros padres nos enseñaban las historias bíblicas. Pero quiero que leamos esta tarde unos puntos destacados para revisar los detalles de esta gran historia. Luego vamos a hablar de qué significa esta historia para nosotros. Le invito a abrir su Biblia, Daniel capítulo 6. Iniciando con el versículo 1, dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y aquí vemos cómo estos sátrapas astutos apelaron al ego del rey Darío. Podemos decir que le estaban aplicando una doble capa de adulación a su orgullo. Lo estaban enorgulleciendo. Darío ya era el rey, pero le dijeron: no queremos que solamente seas el rey, sino que por un mes tú seas como un dios. Tú seas un dios. Y Darío, siendo un rey orgulloso, le gustó el sonido de eso y firmó el decreto. Versículos 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día
y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces, aquí es donde va el chisme al rey. Le llega al rey el chisme. Entonces, Darío ahora se encontraba en un gran dilema. Porque cuando se firmaba una ley de los medas o de los persas, nada podía quebrantar o quebrar esa ley. Y Darío quería mucho a Daniel. Entonces se encuentra en un gran dilema. Pero ya había firmado el decreto. No podía deshacerlo. Estos conspiradores estaban contentos porque habían atrapado al rey. Continuamos leyendo, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no había llegado el fondo del foso cuando los leones apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Daniel, mis hermanos, nos da un gran ejemplo de cómo usted y yo, nosotros debemos vivir y comportarnos. Así como él era un hijo de Dios viviendo en una cultura extranjera, una cultura pagana, usted y yo somos hijos de Dios que vivimos en una cultura que cada día más se convierte más o menos y menos cristiana. Se aleja cada día más y más de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esta historia muy conocida de Daniel? Primeramente, en público, la pureza debe ser nuestra meta. En público, cuando estamos en público, la pureza debe ser nuestra meta. Estos líderes persas estaban celosos de Daniel y querían desacreditarlo. Pero su reputación era tan impecable que ellos no tenían nada que exponer. No podían encontrar nada en contra o de qué acusar a Daniel. Su vida era una de pureza. Estaba más allá de todo reproche. La Biblia dice, versículo 3, que él poseía cualidades excepcionales. Dice, pero Daniel mismo era superior porque había en él espíritu superior. Era superior. Y esta frase superior, un espíritu superior, es traducido un espíritu excelente, un espíritu que supera. Eso todo tiene que ver con su actitud. Esto describe su actitud. Entonces, la primera cosa que podemos aprender de Daniel es que él mantuvo una actitud positiva y nosotros también debemos mantener una actitud positiva, sea cual sea nuestra edad. La palabra espíritu superior significa que aunque él ahora ya era un hombre mayor, un hombre grande, un hombre anciano, él mantenía una actitud positiva y agradable hacia la vida y hacia su trabajo. Es verdad que algunas personas cuando envejecen se vuelven cínicas, desarrollan una actitud amarga, pero no tiene que ser así. Daniel era un hombre que mantuvo su entusiasmo positivo aún en los años ya 80. Para esta edad para ese momento ya tenía 80 años o más. Mantuvo un entusiasmo positivo. Y doy gracias al Señor,
Porque tenemos aquí en esta iglesia personas que están ya mayores, son adultas, que mantienen una actitud positiva. Entonces, doy gracias a Dios por este espíritu superior. Así como lo vemos en la vida de Daniel, lo vemos también en muchos de nuestros hermanos. Entonces, Daniel tenía, dice la palabra, tenía un espíritu superior. Y nosotros también debemos tener un espíritu superior. La segunda cosa, mostremos integridad, cual sea nuestro trabajo. Integridad quiere decir ser honesto, ser confiable, incluso cuando nadie nos está mirando. Ser honestos, ser confiables. ¿Describe eso usted en su trabajo? ¿Le describe usted? ¿Es usted una persona íntegra? ¿Una persona honesta, confiable, aun cuando nadie le está mirando? Miren lo que dice la última parte del versículo 4. Dice que Daniel era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel no iba a robar. Daniel era un hombre diligente, un hombre trabajador. Aún en sus años 80, era un hombre diligente, trabajador. Estos conspiradores decidieron que querían remover a Daniel y comenzaron a filtrar todas sus llamadas telefónicas, su correo electrónico. Buscaban en los sitios de internet a ver a cuáles sitios estaba visitando. Intentaron desenterrar cualquier basura de su pasado, como lo hacen hoy en día, pero no encontraron nada de qué acusarlo. La única observación era que él amaba demasiado a Dios. Entonces, Daniel, mis hermanos, es un gran ejemplo para nosotros de un hombre que ama a Dios, un hombre que amó a Dios, pero también un hombre que fue muy exitoso en su carrera. Daniel fue un hombre de los más exitosos, fue el primer ministro más exitoso en la historia del mundo. Para él su trabajo no era algo solamente que hacía para poner comidas o alimentos sobre su mesa. No era algo que él hacía solamente para ocupar su tiempo, no, para él, mis hermanos, para él su trabajo era una plataforma donde él podía demostrar su fe en Dios. La gente lo conocía como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, como un cristiano, podemos decir, hoy en día. Y la pregunta para nosotros es, ¿nosotros estamos haciendo nosotros eso? Usamos nuestro trabajo como una plataforma para demostrar nuestra fe en Dios. Cuando la gente lo ve a usted en su trabajo, pueden decir, aquí está una persona buena, fiel, honesta, trabajadora, que ama a Jesús. Nuestro testimonio. Daniel tenía un testimonio impecable. Si usted, como Daniel, decide ser un empleado honesto, fiel y diligente, Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir. La siguiente cosa que aprendemos de este viejo Daniel es que en privado la oración era su hábito. Mientras que su vida pública era una vida de pureza, en su vida privada, su vida era caracterizada por la oración. Cuando Daniel aprendió que de repente era en contra de la ley orar, él también ahora enfrentaba un gran dilema. ¿Qué va a hacer? Ahora es en contra de la ley orar. Se ha pasado un decreto de parte del rey que no podemos orar al Dios verdadero. Y tal vez si Daniel hubiese sido como uno de nosotros, tal vez hubiese dicho, bueno, no quiero causar ningún problema, voy a orar en silencio en mi corazón. Después de todo, no es necesario arrodillarme, realmente no necesito orar en alta voz, pero no. Daniel tomó la decisión que él iba a seguir orando de la manera que siempre había orado. En otras palabras, él decidió que era más importante agradar al Dios de los cielos que honrar la ley del hombre. Y si usted recuerda, en este libro de Daniel, encontramos aquí la segunda vez en este libro que un hijo de Dios comete una desobediencia civil. Desobedece. Se rehusaron a obedecer la ley de la tierra. ¿Te recuerdas? Capítulo 3, la semana pasada, el rey ordenó que todas las personas, al escuchar la música, se inclinaran, se arrodillaran ante su estatua. Y los 3 jóvenes hebreos se negaron conscientemente a no obedecer. No iban a obedecer, se negaron a obedecer. Eso es un ejemplo, una vez más, de cuando el gobierno del hombre
nos dice que hagamos algo que la palabra de Dios nos prohíbe. En este caso, la idolatría. Pero este ejemplo es lo opuesto. Aquí es donde el gobierno del hombre le dice a un hijo de Dios que no puede hacer lo que Dios le ha ordenado que haga, que no puede orar. Y Daniel, con mucho cuidado, considera las consecuencias. Pero él decide romper la ley, obedecer a Dios y seguir orando. Pero mire, él no hace una exhibición pública como muchos. Él no lo hace una lucha constitucional como muchos. Él simplemente hace lo que siempre está diciendo. Comienza a orar. No hace un espectáculo. Simplemente continúa orando. Daniel se fue a su cámara, abrió las ventanas a Jerusalén. De palabras, él no se avergonzó de que la gente lo viera y lo escuchara orando. Le habían tendido una trampa. Y dice la historia que lo encontraron, lo pescaron orando. Su oración, aunque era en contra de la ley, era una poderosa declaración acerca de su devoción a Dios. Él no estaba haciendo ningún espectáculo, simplemente estaba orando. Pero en su oración, él está demostrando o haciendo una poderosa declaración que él amaba a su Dios. Y los versículos 10 y 11 nos dan algunas claves importantes acerca de la oración. Primeramente, encontramos para tener una vida de oración dinámica la necesidad de tener un lugar específico. Daniel tenía un lugar donde él oraba, en su cámara. Él abrió las ventanas hacia Jerusalén. Durante este tiempo, Jerusalén era un montón de escombros, pero él no estaba orando a Jerusalén, estaba orando en fe que el Dios que él creía iba a reedificar a Jerusalén. Entonces, es importante tener un lugar designado donde nos ponemos a solas con Dios, un lugar específico. La Biblia nos enseña que Jesús mismo buscó un lugar especial para orar. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un lugar donde él puede encontrarse a solas con Dios, un lugar muy específico. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un lugar especial donde podemos meternos a solas con Dios, a solas con Dios diariamente. Segundo, un horario regular. ¿Vio usted que Daniel tenía un horario regular de oración? Él lo hacía 3 veces al día. Probablemente basado en el Salmo 55, que dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. El día judío, mis hermanos, comienza con la puesta del sol. Por eso él comienza declarando la tarde. Por eso es el salmista, tarde, mañana y de mediodía. Porque el día judío comienza con la puesta del sol. Pero para nosotros, la mayoría de nosotros, nuestro día comienza por la mañana. Y es un buen tiempo para comenzar. Tener un tiempo regular, ahora puesto a un lado, para encontrarnos con el Señor en la oración. Establecer un momento, un tiempo común, un tiempo regular de oración. Y eso, mis hermanos, va a marcar una gran diferencia en nuestra vida. Cuando hacemos el tiempo, tenemos un horario regular para encontrarnos con el Señor. Así, siguiendo el ejemplo de Daniel. La tercera cosa, una postura devota. Se nota, Daniel se arrodillaba. Y una vez más le recuerdo, él ya estaba pasado de edad, tenía sus 80 años por lo menos. Daniel se arrodillaba. Ahora, la Biblia no nos ordena arrodillarnos cuando oramos. Hay varias posturas de oración mencionadas en la Biblia, de rodillas, con los ojos al cielo, de pie, con los brazos levantados, una combinación de todos ellos. Pero lo que se me hizo interesante es que la postura que la mayoría de nosotros adoptamos de inclinar la cabeza y cerrar los ojos nunca se menciona en la Escritura. Dice la palabra que en el jardín de Getsemaní, la noche antes que él fue crucificado, Jesús se arrodilló a orar. Se arrodilló, se humilló. Pablo escribe en Efesios capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, doblando sus rodillas. Y aprendí algo muy interesante.
¿Se ha preguntado usted cómo es que los pájaros duermen en las ramas y no se caen? El secreto está en los tendones en las piernas de los pájaros. Las piernas están construidas de tal manera que cuando la pata se dobla en la rodilla, las garras se contraen y agarran como una trampa de acero, no se abren. Las garras se rehúsan a soltarse mientras que las piernas del pájaro estén dobladas, aun cuando están dormidos. Por eso no se caen. ¿Qué tan verdadero es de nosotros también? Y cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, nos anclamos. Cuando nosotros nos arrodillamos, también nos anclamos. Para que nuestras vidas sean como una trampa de acero y nunca se dejen ir del Señor y nunca caigan. Tenemos que doblar nuestra rodilla. La cuarta cosa, un hábito consistente. Lo más importante de estos versículos acerca de la vida de oración de Daniel, lo encontramos en las últimas palabras del versículo 10. Dice, como lo solía hacer antes. Eso quiere decir, mis hermanos, que para Daniel la oración era algo regular, algo consistente, un hábito regular, consistente. No era una especie de modo de emergencia cuando tenía que recurrir a algo, cuando tenía problemas. No, él oraba regularmente cada día. Y nosotros tenemos que aprender a entrar en el hábito de orar cada día, mis hermanos también. Le prometo que Satanás va a hacer todo lo posible para impedir que oremos. Pero tenemos que nosotros a crear un hábito consistente de orar diariamente, clamar a Dios diariamente. Entonces, en la vida pública, la vida de Daniel era caracterizada por la pureza. Esa debe ser nuestra meta. Pero en su vida personal, en su vida privada, su vida fue caracterizada por la oración. Ese debe ser también nuestro hábito. Nuestro hábito. Llegamos al tercer ejemplo. Bajo presión, la paz será tu regalo. Los persas tenían un foso donde tenían leones hambrientos y salvajes. Y es ahí donde llevaron a este hombre de 80 años, este santo de 80 años, y lo arrojaron en el foso y sellaron la apertura. Daniel se encontró con mucha presión. Estaba en lugar, un aprieto muy grande. Los conspiradores se reían con una malvada alegría. Esperaban en la siguiente mañana encontrar solamente una mancha grasienta donde estuvo Daniel. Pero Dios tenía otros planes. No nos olvidemos del tema de este libro. Hay un Dios en el cielo y Dios cambia la situación. Cuando entra el Dios en la situación, todas las cosas cambian. Entonces entramos aquí al corazón de la lección de esta tarde. Los leones en el foso de Daniel. Vamos a hablar de estos leones en el foso de Daniel. Porque Daniel realmente fue el anfitrión. No fue el invitado, fue el anfitrión en ese foso. Hablemos también esta tarde de algunos leones que usted y yo enfrentamos. Todo tipo de presión. Primeramente, debemos entender que todavía hay leones que debemos enfrentar. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros vamos a ser arrojados frente a leones literales, pero todos enfrentamos tipos de peligros salvajes que son tan reales como un león hambriento. Estoy hablando de las presiones de la vida. Todos enfrentamos presiones en la vida, circunstancias, situaciones que amenazan con consumirnos. Y la Biblia dice que todos nosotros tenemos un enemigo que es como un león. Primera de Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, yo he leído que uno de los sonidos más fuertes y aterradores en la selva es el sonido del rugido de un león. A veces el rugido del león es suficiente para paralizar una presa sorprendida. La principal arma del diablo es su rugido
Pero déjeme decirle que su rugido realmente es peor que su mordida. ¿Por qué? Porque Jesús dejó a Satanás sin dientes, sin garra en la cruz del Calvario. Aunque todavía muchas personas quedan paralizadas espiritualmente por su rugido. Satanás quiere espantarlo, quiere asustarlo. Pero no tenemos que tenerle temor al diablo. Simplemente reconocer, dice la palabra, que Satanás está allá afuera y está como un león rugiendo. Pero también hay otros leones. El foso de leones que tal vez usted está enfrentando ahorita, tal vez está lleno de leones relacionales. Tal vez está pasando por un divorcio, un matrimonio difícil. O estás teniendo problemas con una enemistad, un amigo, un miembro de la familia. O tal vez tu foso esté lleno de leones financieros. Estás pasando por momentos de problemas financieros y no sabes qué hacer. Y los pagos se acercan, te amenazan con devorarte como un león. O tal vez estás enfrentando leones físicos, te han dado una mal diagnosis o peor, estás pasando por un momento, un problema de salud que no sabes ni qué es. Hay todo diferente, muchos diferentes tipos de leones, opresiones que vamos a enfrentar en la vida, mis hermanos. La segunda verdad que podemos aprender de Daniel es cuando estés en el foso, busca al león dominante. Yo quiero que pensemos por un momento sobre los leones en el foso de Daniel. El león macho se le conoce como el rey de las bestias. He leído que el león macho puede crecer hasta más de 10 pies de largo, incluyendo la cola, y puede pesar más de 500 libras. Y de todas las criaturas de Dios, el león es una de las criaturas más hermosas, más temibles y más asombrosas. Es una de las razones por que la Biblia usa el símbolo para describir al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice: he aquí el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Entonces, a la luz de esta escritura, he aquí el león de la tribu de Judá. A la luz de esta escritura, déjeme decir lo que yo pienso que sucedió cuando Daniel fue arrojado en el foso de leones. Dice la historia que Daniel después le dijo al rey Darío: Dios envió a su ángel. Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Cuando usted escucha esas palabras, ¿qué se imagina? Pudo haber sido algún ángel domador de leones que fue y puso un bozal alrededor de la boca de cada león. Pero yo creo en mi corazón que este ángel que dijo Daniel que Dios envió era el mismo ángel del cual hablamos la semana pasada, que caminó en el fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego. El Señor mismo. El Cristo preencarnado visitó ese foso de leones, pero llegó como el león de la tribu de Judá. Y déjeme decirle algo que he aprendido acerca de los leones. Los leones son animales muy grupales. Viven y cazan en manadas. En cada manada siempre hay un macho dominante. Lo que él hace, los demás hacen. Cuando él duerme, el resto de la manada duerme. Cuando él caza, los otros cazan. Cuando él come, todos comen. Este macho dominante es conocido como el macho alfa y está a cargo hasta que un nuevo macho viene y lo desafía y lo expulsa. Y creo en mi corazón que esa noche, esa tarde, cuando Daniel estuvo en el foso de leones, llegó un nuevo jefe de la manada, el león de la tribu de Judá. Entró el león de la tribu de Judá. Entonces déjeme preguntarle, ¿quién piensa usted que tuvo más paz esa noche? ¿Daniel en el foso de los leones o el rey Darío en el palacio? Porque Darío también tuvo sus propios leones con quien luchar. El león de la conciencia, el león de la culpa, el león de la acusación. Dice la palabra que él no durmió toda la noche. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia? Daniel estuvo en contacto con el verdadero rey, no el rey de las bestias, el rey de reyes y señor de señores, que llamamos también el príncipe de paz. Entonces, tenemos a Daniel descansando cómodamente, tomándose selfies. Paz en medio de la presión. Mientras que Darío se queda despierto toda la noche, luchando contra sus propios leones. Te pregunto esta tarde, ¿cuál escena describe tu vida ahorita, en este momento? Esta historia nos enseña que va a haber leones en nuestra vida. A veces vamos a sentirnos arrojados en el foso de los leones. Pero cuando estés allí, en ese momento difícil, cuando te sientes bajo tanta presión, asegúrate que estés en contacto con el león dominante, aquel que te puede dar paz en medio de la presión. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y una final verdad aquí. Jesús sigue domando leones hoy en día. Dice la historia que por la mañana Darío se apresuró a ir al foso de leones y encontró a Daniel vivo y bien, ningún rasguño en su cuerpo. Y Darío condena al grupo de conspiradores que conspiraron para cometer asesinato y todos fueron devorados. Qué maravillosa historia. Pero quiero decir esta tarde que así como Jesús domó esos leones hace 2600 años, Él puede domar tus leones hoy. Tus leones. Cualquier sea el león que tú estás enfrentando, Jesús lo puede domar. Termino con esto. Quiero llamar tu atención a un versículo muy interesante del Nuevo Testamento. La segunda carta de Timoteo es la última carta de Pablo. El capítulo 4 es el último capítulo de su última carta. Y aquí Pablo está hablando de cuando él estuvo en Efeso y un hombre malo llamado Alejandro intentó destruir su ministerio. Estas palabras fueron escritas poco antes de que lo decapitaran, le cortaran la cabeza. Ella había escrito la famosa declaración, el tiempo de mi partida está cercano, ahora estoy listo para ser ofrecido. Pero él concluye esta carta haciendo esta maravillosa declaración. Según Timoteo capítulo 4, versículos 17 al 18. Dice así, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Luego dice así fui librado de la boca del león. Qué interesantes palabras. Así fui librado de la boca del león. Luego dice el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mi hermano, mi hermana, realmente hay leones afuera. Y cualquiera que sea su aspecto, Jesús estará allí a tu lado para darte la fuerza, la fortaleza, la paz que tú necesitas. Para mí, la parte más triste de esta historia es cuando el rey Darío arrojó a estos hombres malvados y sus familias al foso de los leones. La Biblia dice que no fue algo bonito. Los leones salvajes se lanzaron sobre ellos y quebraron todos sus huesos antes que el cuerpo pudiera llegar al piso. Los devoraron. ¿Cuál fue la diferencia entre Daniel y estas personas? ¿Cuál es la clave para tener paz en el foso de leones en vez de ser destruido? La diferencia es esta. Daniel tenía una relación viva, personal con el Dios del cielo. Esa es la diferencia. Daniel tenía una conversación con el Dios del universo 3 veces al día. Y cuando se encontró en el foso, allí estaba Dios presente con él.
Estos hombres, estos malvados, sus familias no conocían a Dios. Ellos no encontraron paz, solamente agonía. Escúchame esta tarde. Si no conoces a Jesucristo, no estará nadie allí para liberarte de las dolorosas experiencias de la vida que encuentres en la cueva de leones. Uno de estos días te vas a encontrar en el pozo de la enfermedad y no habrá paz ni liberación. Uno de estos días te vas a enfrentar al pozo de la muerte y no estará ahí Dios que te resucite. Y Dios no permita que un día entres en el pozo del infierno donde no estará Dios para abrir la puerta del cielo. En otras palabras, esta tarde tú tienes una decisión que hacer. ¿Cuál león vas a escoger? ¿Cuál león decides tú escoger? ¿Escoges escuchar al león rugiente, a Satanás y su plan para tu vida? ¿O decides hoy tú decidir escoger al león de la tribu de Judá, al Señor Jesucristo? Porque cuando escoges a Jesús, decides por Jesús, siempre encontrarás liberación definitiva en cualquier foso, cualquier pozo que este mundo pueda arrojarte. Él está allí por ti para ayudarte. Tú puedes confiar en Él. Yo no sé qué estás enfrentando esta tarde. Cuál sea la presión que tú estás enfrentando. Yo te invito esta tarde a escoger al león de la tribu de Judá, al Señor Jesucristo. Él promete estar contigo, así como la fue la semana pasada cuando estudiamos. Estuvo presente en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Él también estuvo presente en el foso de los leones con Daniel. Y Él promete estar contigo. En tu momento de tribulación, Él está contigo. Él te ama. Inclina tu rostro esta tarde. Te doy gracias por tu palabra esta tarde, mi Señor. Que una vez más nos recuerda que los momentos más difíciles de la vida, en los momentos de aprieto, en los momentos de presión, tú estás presente. Cuando más te necesitamos, tú estás presente. Te doy gracias por esta historia familiar, la historia de Daniel en el foso de los leones. Te doy gracias, Señor, por las grandes lecciones que podemos extraer de esta hermosa historia. Un hombre de pureza, un hombre de oración, un hombre que pudo comprobar la presencia de Jesucristo mismo. Pudo ver la presencia de Jesucristo mismo. En su momento más difícil, de más presión, tú estuviste presente. Gracias porque esta palabra, una vez más, ministra nuestra vida, en nuestra situación que estamos atravesando. Y cuando clamamos, oramos y creemos, tú estás allí para socorrernos. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del problema, tú estás ahí presente. Es verdad que nos permite entrar en el horno de fuego. Es verdad que nos permite entrar en el foso de leones. Pero aún ahí en medio, aún en esos lugares, ahí estás presente. Ahí podemos ver tu mano poderosa. Ahí podemos experimentar tu presencia, Señor. Gracias. Porque en las luchas, en las pruebas, tú estás presente para socorrernos. Lo hemos visto en la palabra, Señor. Y el mismo Daniel, el mismo Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, es el Dios que nosotros servimos, el Dios que está con nosotros y envía a su Hijo, a su Jesucristo, también para socorrernos a nosotros en nuestro tiempo de necesidad. Padre, yo no sé por lo que mis hermanos están pasando, pero yo sé que esta palabra es para ellos. Recordándoles que no están solos. Que en medio de la lucha, de la prueba, de la tribulación, tú estás presente. Solamente tenemos que clamar y creer. Tú estás ahí presente para ayudarnos, para socorrernos. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu lleve esta palabra
y siga obrando, ministrando a cada vida, a cada corazón. Cobre ánimo, Señor, que cada vida, corazón cobre ánimo, que pueda recibir esta palabra, que reconozca que es personal, esta palabra es personal para ellos mismos, Señor. Tú hablando en nuestra vida, tú hablando en nuestro corazón, en nuestra situación, recordarnos que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Tu presencia, Espíritu Santo, también está con nosotros en todo momento, guiándonos. Gracias porque esta tarde nos guía a la verdad de tu palabra. Permite, Señor, que nuestra mente sea iluminada para seguir entendiendo la palabra, recibiendo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue ministrando, sigue obrando en cada vida, cada situación, Señor. Te doy honra y gloria. Y todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Y gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias por tu palabra. Te alabamos, te adoramos. Adoré al Señor esta mañana, esta tarde.